es un momento lindo presentar a Fernanda Alves Martins, porque Fernanda es una chica que ha estado trabajando con temas de desde el bicho, desde el mirar el animal, hasta estos temas macroecológicos, que es lo que vamos a ver hoy en día, ¿no? Y ella viene de varias escuelas importantes en todas estas formas de mirar la ecología o de analizar la ecología en su currículum, que es bastante bonito, lindo para su edad, porque es una chica muy joven. Ha estado publicando sobre estos temas, los temas macroecológicos, y como les decía, también desde la perspectiva del individuo, ¿no? Esto, como brevemente ya hemos comentado, te da una visión mucho más eh, completa de cómo interpretar, por ejemplo, estos patrones macroecológicos, porque entiendes más al animal, ¿no? No se te olvida que hay algo que el animal hace únicamente él y no todas las especies, ¿no? Entonces, es eso. Eh, Fernanda es de origen brasileño, ella allá hizo su doctorado, entiendo ahora que fue con el doctor Cleve del Claro, y de ahí se ha dedicado a transitar por el planeta para, pues eso, acomodar y encontrar esta ruta de vida que, como a todos los jóvenes les pasa, tratar de encontrar dónde seguir trabajando y siguiendo las trayectorias de cultivar su vida académica. Y yo ya había mirado sus artículos, siempre me han gustado mucho, y hasta hace poquito tuve el placer de que con Leandro Juen, otro investigador brasileño, pudimos encontrar una oportunidad de colaborar con Fernanda, y eso me llenó de alegría, eso me hizo el día. Entonces, le he pedido a Fernanda, acto seguido, que por favor nos hable de su trabajo, y este es el día, esta es la oportunidad. Entonces, como hemos hecho, por favor escuchemos a Fernanda, por ahí pueden poner sus preguntas en el chat o esperar al final a ponerlas o a tomar el micrófono. También por ahí le vamos no, ahí está el correo, la dirección de Fernanda, por si tienen algo que le quieran preguntar fuera de este seminario. Es una chica muy tranquila, muy amable, así es que seguro podrían, pues eso, entablar quizás hasta una posible colaboración. Ella ha colaborado, como le decía yo, con Medio Planeta, entonces seguramente estará con oídos atentos a lo que sea que le quieran decir. Y bueno, sin más preámbulo, Fernanda, muchas gracias. Es un placer tenerte con nosotros y pues te vamos a escuchar muy atentos, por favor. Muchas gracias, Alex, por la invitación, por la presentación. Es de verdad un placer estar con vosotros, conectarme con mis orígenes, que uno echa de menos a su origen neotropical, tropical, a los hermanos latinoamericanos, ¿no? Estoy muy contenta de estar aquí hoy. Y bueno, solo una corrección, el doctorado yo hice con Paulo De Marco, que también es un gran Awesome. estudiador, ¿no? Un investigador de odonatos. El máster con Clever Del Claro y el doctorado con Paulo De Marco. Ok. Y bueno, voy a intentar, es que yo estoy solo con mi ordenador, con mi portátil aquí. Voy a ver si estoy compartiendo bien la pantalla. ¿Veis la Se ve pantalla? bien. Ahora Sí. nada más darle a modo completo, ¿no? Modo presentación. Ah, no, no, vale, es que está en modo presentación aquí para mí, pero no está para vosotros. A ver, No. es que como estoy solo con él, voy a ver cómo hago. Es que Ajá, como dice Cata, debes compartir la pantalla completa. sí, sí, pero es que no sé cómo compartir la pantalla completa. Es que aquí se me sale la... Bueno, voy a intentar. Cuando le das compartir, le das clic al modo Ah, donde dice claro, completo. la pantalla completa. Sí, sí, ahora sí. Compartir a tela inteira. Ahora, ¿no? Ahora veis, ¿no? Nope.
¿No? No. Pues, a ver. Ah, sí, ahora, share. Ahora os veis a vosotros, ¿no? Mm, ahora viene, ya viene. Ahora elimínanos a nosotros, exacto. Sí, Y ahora sí le puedes dar en modo presentación. Exacto, perfecto. ya estamos, ¿no? Estamos Perdonadme. hablando. Yo me desconecto audio y video, pero si tienes alguna duda, me puedes decir, siguen ahí y yo te voy a contestar, ¿vale? Vale, vale. Muchas Ujú. gracias, Alex. Y muchas gracias a todos que estáis. Un saludo y un abrazo inmenso a mi amigo Jorge Noriega, que le he visto ahí y me quedé muy feliz. Os voy a hablar hoy un poco de los estudios que he estado desarrollando pues, en la región neotropical, pero desde una perspectiva macroecológica, ¿no? Que son las cosas que he hecho desde mi doctorado y algunas de esas cosas que sigo haciendo hasta el día de hoy. Entonces, aunque el título de la charla sea Gradientes de Diversidad, es hablar de gradientes de diversidad, pero teniendo en mente siempre esta perspectiva macroecológica. Y el dónde estamos, es una pregunta medio personal. Lo que yo he hecho, lo que mis compañeros, las personas que hemos colaborado hemos hecho hasta hoy y hacia dónde vamos, es cuáles son los problemas que hemos enfrentado y cuáles las soluciones pues las posibles soluciones a estos problemas, ¿no? Espero no aburriros mucho con las cosas que os tengo que decir y si tenéis alguna duda, pues aquí estoy para después de la charla o si me queréis contactar por correo, será un gran placer. Y bueno, primero os pongo un dato histórico, ¿no? El año 1989. Este año fue un año muy importante en la historia de la humanidad porque fue el año que findó la Guerra Fría, ¿no? Con la caída del muro de Berlín. Pero este año también fue muy importante para nosotros que estudiamos macroecología, porque fue en este año que se publicó este artículo que veis ahí arriba a la izquierda, que es un artículo de James Brown y Brian Murray, donde ellos formalizan el término macroecología. Desde entonces, né, desde hace más de 20 años, de este año 1989, pues fue publicado el libro de macroecología y el macroecología en cuanto ciencia o subcampo de la ecología se ha desarrollado y ha progredido mucho. A la derecha veis una figura donde se ve el progreso de la macroecología, ¿no? Los estudios han ido aumentando, pero eso ha evolucionado, bueno, como toda ciencia, y también ha sido catalizado, así por decir, por los avances tecnológicos, por los ordenadores cada vez más potentes, por el aumento, el incremento del volumen de datos de biodiversidad, por el surgimiento, por ejemplo, de los grandes repositorios de biodiversidad, como es el caso del GBIF, o de la disponibilidad de datos de satélites como los MODIS y otros, la disponibilidad de estos datos en Internet y hoy hace con que la macroecología sea una ciencia más que bien establecida en el mundo, ¿no? Y hoy o que los voy a enseñar, como os he dicho, es un poco desde mi experiencia, de las cosas que he estado haciendo con enfoque en la región neotropical, incluso con Jorge Noriega, con otros colaboradores. Un poco, bueno, por una parte, lo que he estado haciendo dentro de esta gran paraguas de la macroecología tradicional, que es descrever patrones de diversidad a larga escala,
pero también la segunda parte, que es una parte más cortita, es hablar de los problemas que hemos enfrentado, que hemos estado enfrentando y cuáles las posibles soluciones, ¿no? Para que esta ciencia no pare con los problemas que existen. Y bueno, voy a usar 4 ejemplos, 2 estudios con las libélulas de la Amazonía, un estudio con los escarabajos peloteros de toda la región neotropical y un cuarto estudio que Alex también está involucrado, que es donde estamos intentando evaluar los problemas con los datos de biodiversidad. E como eu os he dicho, esta primeira parte se dedica a isso, não? A descrever patrones de diversidade a larga escala. E o primeiro estudo que os pongo como exemplo é este estudo de patrones de diversidade de libélulas na Amazônia, que é desenvolvido em minha tese, e Leandro Joen, que é uma das pessoas que Alex comentou, é um dos coautores deste estudo, é a pessoa que me forneceu os dados para fazer este estudo com as libélulas de Amazônia. E nesse estudo, a ideia era entender um pouco se os patrones de diversidade de los zigóptera e de los anisóptera se são diferentes. Por quê? O que nos motivou a plantear-nos essa pergunta, não? Se zigóptera e anisóptera têm patrones diferentes. O que nos motivou foram duas razões. A primeira é que vosotros sabéis melhor que eu que há algumas diferenças muito pronunciadas entre as duas subórdenes. Por lo general, que há suas exceções, os zigópteros têm menor tamanho corporal e têm uma habilidade de dispersão mais baixa se comparada aos anisóptera, que são são insectos que têm maior tamanho corporal e têm uma habilidade de dispersão mais elevada. E, incluso, algumas espécies podem migrar por milhares de quilômetros, não? Dentro de los anisóptera, do grupo de los anisóptera. Essa foi uma das motivações, porque sabemos que a dispersão é um processo importante que determina a hora de determinar os patrones de diversidade, não? Pois então, se há diferenças de dispersão entre os dois grupos, podemos esperar que estes patrones sejam diferentes. La otra motivación... Sí, Alex. Fernanda, si le das clic en esa ventanita que está abajo, que dice Hide, Hide. Okay. Desaparece. Ajá, exacto. Mejor, ¿no? Que así veis. Ay. Sí, gracias. Vale, gracias, Alex. Y la segunda razón, la segunda motivación, bueno, por un lado, el organismo nos motivaba las diferencias entre los subórdenes y por otro lado, este sistema maravilloso que es el bioma amazónico, ¿no? Que es un sistema mega diverso, pero que aparte de eso tiene una singularidad, que está compuesto por grandes ríos, como puede ser el Amazonas, el Tapajós, el Madeira, y estos grandes ríos, ellos pueden actuar como barreras a la dispersión de algunas especies. Bueno, digo barreras porque en algunos tramos estos ríos pueden tener un ancho, una anchura de más de 1 kilómetro. Y bueno, y de hecho pueden actuar como barrera a la dispersión. Essa ideia de los ríos amazônicos como barreiras a la dispersión, ella foi formulada há mais de 200 anos por el conocidíssimo Wallace. O próprio Wallace, quando estuvo na Amazônia, ele observou que algumas espécies de monos, de macacos, existiam só em algumas regiões interfluviais. E ele formulou essa hipótese que se chama Riverine Barrier Hypothesis.
Y bueno, no era exactamente lo que queríamos testar para nuestras libélulas, pero lo que queríamos era entender, ¿no? La influencia de los ríos como barreras y de filtros ambientales, como puede ser el clima o otros procesos o otros filtros locales, como la estructura de vegetación, en los patrones de diversidad. Recordando que esperávamos que para Zigóptera, como são espécies que esperamos que sejam limitadas por estes grandes rios, esperamos que haya uma señal de processos biogeográficos mais fortes em comparação com os anisópteras, que podem volar mais e já não vou adelantar muito mais coisas. Que hicimos neste estudio? Teníamos muestreos estandarizados em 113 riachuelos amazônicos, distribuídos a lo largo de 4 interflúvios, que vamos ver mais adelante. Lo que hicimos? Por um lado, definimos o pool biogeográfico de espécies, e para ello utilizamos uma metodologia, isso que ves à la esquerda de la pantalla, o Network Modularity Analysis, que organiza os ensamblajes, as comunidades, por la similitud em sua composição de espécies. Por outro lado, hemos utilizado um modelo de equações estruturais para evaluar o efeito tanto deste pool biogeográfico de espécies, como de outros fatores, como fatores a macroescala, como pode ser o clima, e fatores locais em la riqueza local dessas comunidades de libélulas. Aqui eu os apresento só uma parte desse estudo. No artículo há mais coisas, pero por simplificar o mensagem, os presentaré só uma parte. Pero o que encontramos en esta figura compuesta, ¿no? Lo que vemos es que la composición de los ensamblajes de las comunidades de zigópteras es más similar dentro de cada interfluvio. Cada pie chart, cada circulito de estos corresponde a un interfluvio. Por ejemplo, el verde es Guiana, este más abajo que es azul, rojo y amarillo Inambari, el otro más amarillo Tapajós. Y lo que encontramos aquí es que la composición de los ensamblajes de Zigóptera dentro de los interfluvios es más parecido que entre los interfluvios, mientras que para Anisóptera parece que as espécies estão distribuídas a lo largo de todos os interflúvios. Por isso vemos as pie charts tão coloreadas para os anisópteras. Isso nos pode dizer que sí, que os rios parecem actuar como barreiras para os zigópteras, pero não para todas as espécies. Ou seja, a la esquerda se vê um patrão mais definido que a la derecha, não? Además de eso, la segunda parte que era entender el efecto de ese pool biogeográfico en la riqueza local y el efecto de los filtros ambientales en la riqueza local. Lo que hemos encontrado, sorprendentemente, no hemos encontrado una relación entre la riqueza regional y la riqueza local. Y bueno, y hasta el día de hoy no tenemos una explicación muy clara para eso. Pero sí, lo que hemos encontrado es un efecto fuertísimo de la abundancia en la riqueza local para los Zigóptera y en la riqueza regional, bueno, para los Zigóptera y Anisóptera, ¿no? Para los dos grupos. Y para los dos grupos hemos encontrado un efecto importante del clima para los patrones de riqueza. Pero si miramos aquí en el cuadradito rojo, el clima parece tener un efecto más alto, más elevado en Anisóptera que en Zigóptera. En Zigóptera el efecto del clima es menos 0,23, menos 0,18,
Bueno, solo por poner una explicación, un paréntesis rápido, es menos porque el clima aquí lo hicimos una PCA, no es las variables brutas. Pero luego os puedo, si tenéis alguna duda, os puedo aclarar mejor. Y de ese estudio, la take home message, la lección de ese estudio, ¿no? Es que los anisópteras, las especies de anisópteras, ellas están más bien distribuidas a lo largo de toda la Amazonía, pero que aparte de eso, parece que los filtros ambientales, el clima, él tiene un efecto importante en los patrones de diversidad de anisóptera. Mientras que para los zigópteros, como hemos visto, existe un efecto importante de estos procesos biogeográficos, de estas barreras biogeográficas en sus patrones de diversidad, pero que también el clima es importante a la hora de determinar los patrones de diversidad regional y local. Bueno, voy a beber agua rapidito, que hablo muy rápido y demasiado. El segundo estudio, estávamos interessados não em la riqueza, interessados não em la riqueza, pero en la composición de las especies de odonatos en Amazonía. Y partindo de un framework teórico de metacomunidades, nuestra idea, lo que queríamos saber es qué tipo de idealización de metacomunidad mejor reflete la distribución de odonatas en Amazonía. Parece confuso, pero os voy a explicar en el slide siguiente. Como he puesto aquí, nosotros esperábamos que las comunidades de Zigóptera presentaran un patrón clementiciano, limitado por los grandes ríos amazónicos, como hemos visto anteriormente, ¿no? Mientras que, como los anisóptera vuelan mucho, están por todos los lados, esperábamos ver un patrón randômico, aleatórico en la distribuição de los anisóptera. ¿Qué es esto? Como veis aquí, a la derecha en la figura, tenemos estos patrones idealizados de metacomunidades. Cada uno de estos patrones, ellos son un resumen de la literatura en ecología de comunidades, ¿no? Por ejemplo, los patrones checkerboard fue en la década de 70 descritos por Diamond, que tiene que ver con la competencia, o sea, el cuadrito negro es la presencia de una especie. Si por un lado, ya vamos a ver adelante, en una esquina están las especies, en otra esquina los sitios, y el cuadrito negro es la presencia de especie. Un patrón checkerboard es un patrón donde una especie está, otra especie no está, y una explicación posible para eso es el principio de competición, de exclusión competitiva. Um patrão random é quando não consigues identificar nenhum patrão. Um patrão anidado é como vemos que algumas comunidades são subconjuntos de outras comunidades mais ricas, não? Por exemplo, aqui em nested subsets, quando vemos lá comunidade de 4 espécies, luego uma comunidade de 3, luego uma de 2. Glisoniano é de la teoria clássica de ecologia de metacomunidades, não? O turnover de espécies que Gleason descreveu em la década de 30, e Clementziano, uma vez mais, é a teoria clássica de ecologia de comunidades, não? Que as comunidades são entidades aisladas. Então, a ideia neste estudo era um pouco ver isso. Na Amazônia, como se organizam essas metacomunidades de odonata? Se parecem o quê? A um patrão random, a um patrão glisoniano. E para isso, hemos utilizado este framework de metacommunity, de
proposto por Leibold e Michelson em 2002 e por Presley em 2010, o Framework de Elements of Meta-Community Structure, porque Meta-Community, o conceito foi definido por outros investigadores. Bueno, ¿y qué hemos encontrado? Aquí, perdón. Hemos encontrado, perdonarme, es que se me olvidó explicaros una cosa. ¿Qué hacemos? Como os he dicho, aquí no trabajamos con la riqueza, trabajamos con la composición de especies. E, basicamente, o que este framework de Elements of Meta-Community Structure hace é ordenar estas comunidades a partir de gradientes, sean gradientes ambientales, espaciales, por ejemplo. Pensemos en la temperatura. Organiza las comunidades por gradientes de temperatura, desde la temperatura más cálida hasta la temperatura más fría, por ejemplo. ¿Qué hemos encontrado? Ordenando estos ensamblajes por estos gradientes que vemos aquí en la tabla 2, hemos encontrado que las metacomunidades de zigópteras son ordenadas principalmente por el interfluvio, o sea, más una vez el efecto biogeográfico en la ordenación de esas metacomunidades y también por la temperatura. Es aquí en el zeta, esta área sombreada del medio que se ve un poco la fuerza de esa relación. Entonces, para zigóptera, primero los interfluvios son más importantes, enseguida temperatura, y para los anisópteros, en primer lugar, la temperatura, el clima es más importante a la hora de ordenar la composición de esas comunidades, y en segundo lugar, el espacio es importante, lo que podemos esperar, ¿no? Ya que estos organismos están ahí, vuelan mucho y están un poco más distribuidos a lo largo del bioma. Y ese es el resultado de esa ordenación que os he dicho por los EMS, ¿no? Y como veis aquí en la horizontal, si veis, son los nombres de las especies. En la vertical, a la derecha de cada figura, son los sitios donde las especies están. En negro, si es negro, es la especie presente. Si está en blanco, es que la especie está ausente. Y como os he dicho, pues para zigóptera, lo más importante a la hora de ordenar, de entender esta variación en la composición de las especies, es el factor biogeografía, son los interfluvios. Y como veis aquí una vez más, en los cuadraditos rojos, ¿no? Aquí vemos que para los zigóptera, a la derecha, este cuadradito menor, que aquí existe una metacomunidad muy compartimentalizada, y eso es lo que llamamos del patrón clementisiano. Y aquí arriba también vemos una metacomunidad en el Xingu bien compartimentalizada, no tan compartimentalizada como la de Guiana, pero aquí también vemos una importante compartimentalización. Y para Anisóptera vemos como dos subsets, ¿no? Dos conjuntos de compartimentos de ensamblajes. Por un lado, un montón de especies del Xingu y del Tapajós, y por otro lado, arriba, ¿no? En esta parte sombreada, pues un conjunto de especies distintos en Inambari. Y como os he dicho, en el caso de Anisóptera, eso está siendo ordenado por un gradiente de temperatura, donde, por ejemplo, en Tapajós, enfim, más abajo aquí tenemos temperaturas más elevadas, y más arriba en Inambari tenemos temperaturas más frías, más templadas.
Y bueno, este segundo estudio, la idea era un poco entender esa variación de composición de metacomunidades y lo que hemos concluido es que en Amazonía las metacomunidades de odonata, ellas emergen a partir de una combinación de procesos biogeográficos, ¿no? De los grandes ríos amazónicos y del macroclima, en este caso dado por la temperatura. Bueno, el tercer trabajo, este no es un trabajo que hemos desarrollado con Jorge Noriega, pero hay otro ahí en el tintero, Jorge luego nos podrá comentar. Es un trabajo que he desarrollado con otro compañero, con el Bruno Pessoa, que estudió gradientes de diversidad de escarabajos peloteros en toda la región neotropical. La motivación del Bruno, y a mí me motivó mucho, que la región neotropical es un sistema muy, muy interesante para estudiar los escarabajos peloteros. ¿Por qué? Porque si comparado, bueno, pongamos primero el viejo mundo, ¿no? El paleártico y el paleotrópico. En el paleártico y en el paleotrópico, en Europa y en África, la radiación, la historia evolutiva de los escarabajos peloteros está íntimamente ligada con ambientes de pasto, con grasslands, con natural grasslands, ¿no? Con pastos naturales. Sin embargo, en los neotrópicos, la diversificación del grupo de los escarabajos peloteros está muy asociada a ambientes forestales. Entonces nos planteamos, como no habían estudios a larga escala para los neotrópicos, pues la idea era saber qué pasa con los neotrópicos, ¿no? Si no podemos extrapolar las conclusiones de otros ambientes, como paleártico y paleotrópico, qué pasa con los patrones de diversidad de los escarabajos peloteros en la región neotropical. Y Bruno hizo una cosa súper interesante, que fue, él utilizó las grandes hipótesis macroecológicas y él puso todas estas hipótesis macroecológicas dentro de un modelo conceptual para intentar saber cuál de ellas se ajustan mejor a los datos que tenemos para la región neotropical. Bueno, para ello, ¿qué fue lo que hizo? Él hizo una revisión de estudios de dangbitos, de escarabajos peloteros, y bueno, tenía una serie de requisitos, estudios de campo, utilizando pitfalls, por supuesto, con las coordenadas geográficas de los sitios, con más de 960 trappy hours, horas de trampa, para que estos estudios tuviesen un control del esfuerzo de muestreo, ¿no? Y bueno, estudios desarrollados después del año 2000. Aquí a la izquierda, voy a beber agua. Aquí a la izquierda en el mapa vemos los estudios que Marcelo, perdone, no sé por qué yo dije Bruno, es Marcelo el nombre de mi compañero. Aquí en el mapa a la izquierda están los estudios. El tamaño del círculo indica la abundancia y el color indica la riqueza. Cuanto más rojo, más rico, ¿no? Vemos aquí en algunas regiones en el medio de la región neotropical que hay bastante riqueza de especies. Bueno, con los datos también utilizamos una serie de variables que estaban asociadas a estas grandes hipótesis macroecológicas y utilizamos un modelo de ecuaciones estructurales para evaluar la relación entre estas diferentes hipótesis y la diversidad de escarabajos peloteros. ¿Y qué fue lo que hemos encontrado? Hemos encontrado que la productividad
es lo que mejor, es lo más importante a la hora de determinar la riqueza de escarabajos peloteros en la región neotropical, o sea, el NDVI, NDVI, que es una métrica de cuán verde, ¿no? Que es un proxy para vegetación. Foi o mais importante a la hora de determinar a riqueza de escarabajos peloteiros. Também houve um efeito negativo de hábitats abertos, como os havia comentado, os bosques são importantes, os ambientes florestais são importantes para a diversidade dos escarabajos peloteiros. Aparte disso, por ejemplo, el suelo tuvo un papel, un rol importante en la diversidad de estos escarabajos peloteros y era de se esperar porque algunas especies utilizan, bueno, las especies utilizan el suelo como substrato y algunas especies utilizan como abrigo para poner sus huevos dentro de la bondiga, ¿no? Y otro dato súper interesante que hemos encontrado aquí es que el recurso, la riqueza de recursos, o sea, la riqueza de mamíferos, porque el recurso alimentar para los escarabajos peloteros son las heces de mamíferos. E quanto mais espécies de mamíferos, maior a riqueza de escarabajos peloteiros. Foi outro dado importante que hemos encontrado. E bueno, a altitud tuvo um efeito negativo em la abundância, um efeito indireto negativo em la abundância dessas espécies. E la take-home message desses estudos é que a diversidade de escarabajos peloteiros em la região neotropical pode ser explicada por la combinação de algumas hipóteses macroecológicas, pero principalmente por la hipótesis de produtividade primária, como veis aqui em la tabla 1 deste artículo, e por la hipótesis de heterogeneidade de habitat, que aqui é dada tanto por la questão del suelo, ¿no? de la estrutura del suelo y de la riqueza de recursos de mamíferos. E como os havia comentado, essa segunda parte espero que seja mais cortita, que já deveis estar cansados e hambrientos, pero era um pouco poner um exemplo de los problemas que encontramos al estudar macroecologia e como solventar, como tentar resolver estes problemas, não? Este é o trabalho que os comentei que Alex está participando e para mim ha sido um prazer. Bueno, a ideia deste trabalho era quantificar la distribución de los estudios de odonata a lo largo de toda la región neotropical, pero también la calidad de estos estudios. Aqui veis a la izquierda, a primeira vez que uma pessoa tentou hacerlo a essa escala foi o Paulo de Marco, que foi mi supervisor no doutorado. E bueno, e quase 15 anos depois, eu intentei rehacer este trabalho. Aqui, como veis, estes dados são dados que teníamos antigos, pero lo que passou com este estudo foi que, com a grande ajuda de Leandro Joen, que é um grande amigo e colaborador, e a pessoa que nos ligou a Alex e a mim, não, e a outros investigadores, com a grande ajuda de Leandro Joen, o que hicimos é, com estes dados que teníamos aqui, que veis estes mapitas mais azulitos, não? Pois, Leandro, tivemos a ideia de tentar ampliar essa base de dados, porque sabíamos que teníamos muitos mais registros de lo que disponíamos em seu momento.
Y entonces Leandro empezó a contactar un montón de investigadores y la verdad es que esta base de datos ya está súper grande. Lo que pasa es que ahora mismo estoy trabajando en ella y estoy trabajando en cada base de datos, pero lo único que os quería enseñar aquí a la derecha es que antes lo que tenía, ¿no? En la primera versión, eh, lo que teníamos era eso, número de registro, y ahora en la nueva versión tenemos mucho más registros añadidos. Si veis ahí, hemos ganado un montón de registros, incluso en el norte de México, en Argentina, en Chile, y eso no es ni la mitad de todos los registros que ya estoy trabajando, porque todavía no me ha dado tiempo de estandarizar todas essas bases de dados. Pero um pouco por explicar, a ideia aqui era saber se realmente a riqueza de odonatos em la região neotropical, se a riqueza que vemos é real ou é uma riqueza que está muito correlacionada ao número de registro. Es decir, lo que vemos es la riqueza o lo que vemos es que más gente fue más veces al campo y muestreó más bichos y por eso se ve mayor riqueza. Hasta el momento lo que vemos es que hay una gran correlación entre el número de registros y la riqueza observada. Y bueno, utilizamos una otra metodología para evaluar la calidad de estos inventarios, de estos muestreos. Y lo que vemos es que todavía nos queda mucho por muestrear para llegar a un muestreo suficiente, donde efectivamente tenemos la riqueza real y no la riqueza, enfim, donde tenemos la riqueza real y no una riqueza sesgada por los muestreos. E, bueno, esse é um pouco de que eu queria contar. Bueno, las conclusiones, ¿no? El take home message es que, aunque reconociendo que tenemos un montón de problemas con los datos, porque la región neotropical es inmensa y tiene una biodiversidad increíblemente grande, lo que hace que tengamos que ir más y más veces al campo, aunque reconociendo que tenemos estos problemas de gaps y sesgos en los datos, es posible hacer estudios macroecológicos en la región neotropical y que los métodos que la macroecología también nos da, también nos permite a identificar esas limitaciones, como es el caso aquí en rojito, que vemos que podemos identificar los problemas, entre comillas, con los datos. Y bueno, y yo como soy una persona muy optimista, también os dejo un mensaje es que ahora es el momento. Tenemos a disposición miles de datos, tanto datos de biodiversidad como datos de proyecciones climáticas, datos incluso de demografía humana, que se puede hacer un montón de modelos muy interesantes en macroecología y nada, y es eso, espero que, bueno, que podamos hacer cada vez más reconociendo las incertidumbres y los problemas que tenemos, pero que eso no sea un motivo de parar, que nos pare, ¿no? Y nada, estos son algunos de los sitios que nos han ayudado hasta aquí. Muchas gracias a vosotros y es de verdad un placer estar aquí hoy. Genial. Muchas gracias, Fer. Pues abrimos ahorita el canal para que quienes quieran tener alguna pregunta, algún comentario, adelante. Y ya tenemos aquí a Javier. Javier es un chico que trabaja conmigo, hace su maestría conmigo, está haciendo aspectos de diversidad funcional en odonatos en México. Entonces,
Comenzamos con Javi, luego Jorge Noriega también nos pide ahí la palabra. Te voy a leer lo que dice Javi. Dice, primero que nada, gracias por la charla. Tengo dos preguntas. En el caso uno, ¿sabemos si las especies de Zygoptera que no se ven afectadas por la barrera de los ríos comparten rasgos morfoecológicos? Si quieres comenzar con eso, Fer. Vale, muy, muy buena pregunta, Xavier. Desafortunadamente no lo sabemos. De hecho, yo creo que un fallo de este estudio, en su momento lo pensamos, pero es que no teníamos datos, porque sabemos que separar zigópteros y anisópteros no es una separación ecológica, ¿no? Por ejemplo, hay especies de zigópteros, de los Calopterigidae, que Alex ha trabajado un montón con ellos, que son especies que tienen un tamaño corporal considerable. Hay algunas especies grandes y quizás essas espécies tenham uma habilidade de dispersão mais alta. Em seu momento, a ideia era, em vez de separar Zygoptera e Anisóptera, separar por tamanho corporal e por wing load, pero não teníamos estes dados de esses traits. Por isso, optamos por fazer a separação mais sencilla, mais clássica, Zygoptero e Anisóptero. E é uma pergunta muito interessante, pero la realidad es que no miramos, o sea, no vimos específicamente esas especies que no se ven afectadas por las barreras. Pero oye, que queda eso por mirar. Yo creo que sí, que son especies que comparten rasgos morfoecológicos y diría que son especies eso, que vuelan más, que tienen wing loads más elevados. No sé si te contesté. Sí. Quizás queda como para una tesis doctoral, ¿no, Javi? En el caso 2, la pregunta que tiene es más técnica. Dice, para determinar las hipótesis de composición, en el caso 2, ¿usaron modelos nulos o usaron algún algoritmo de aleatorización en función de las bases de datos? Excelente pregunta. Es que yo intenté ser más sencilla, pero yo creo que al final he pecado por no explicar mucho el método. Este método EMS, Elements of Meta Community Structure, él ordena los ensamblajes, ¿no? A partir de gradientes, pero hace aleatorizaciones, usa modelos nulos para comparar ao nulo, ¿no? A las 999 o lo que pongas allí en el programa. Entonces, sí, hemos utilizado modelos nulos para comparar el patrón observado con los patrones aleatorios. Muy bien, muy bien. Gracias, Javi, gracias, Fer. Jorge, por favor, adelante, Jorge. Puedes preguntarle directamente. Hola, Fer. George. ¿Cómo vamos? Bien, bien. Oye, maravillosa charla. Maravillosa charla como siempre. Yo me preguntaba, que yo creo que es algo que pasa general, no solamente es con libélulas, sino creo que pasa con la mayoría de los grupos de insectos, y es que tenemos problemas para estandarizar las colectas, ¿no? Entonces hay como muchos métodos diferentes, y especialmente yo creo que en el caso de libélulas afecta mucho la experticia que tiene el que está colectando. O sea, yo he salido a campo a colectar con personas que saben mucho de odonatos y ellos capturan 2, 3 veces lo que alguien que no sabe, ¿no? Entonces, la pregunta iba como, ¿cómo poder estandarizar esa información que se está obteniendo en esos grupos, particularmente en el caso de odonata, cómo poder como controlar ese error que está generando los muestreos para este tipo de análisis? O sea, ¿hay alguna forma de incluir eso en los modelos? Buena pregunta, George. Yo creo este error es el error
añadido por la persona, ¿no?, que muestra, es más difícil de incluir en el modelo. Lo que sí yo sé que la gente hace, por ejemplo, el equipo de Leandro Joen. Yo cuando iba al campo, yo iba sola, pero la suerte es que estudiaba, bueno, cuando estudiaba ecología comportamental, yo estudiaba una especie, la tenía, la Telebasis carmesina, ya la tenía más que casi de ojos cerrados, yo corría con la red. Pero lo que la gente que estudia ecología de comunidades hace, el equipo de Leandro Joen, por ejemplo, la gente va al campo, pues más de una persona, dos, tres. Entonces, no es solo una persona que está muestreando, es un poco, yo creo que puede diluir ese efecto. Pero yo te diría que no es un gran problema, incluso si una persona sola va al campo, porque es siempre el mismo error, es el error de la misma persona, ¿no? No es varias fuentes de errores. Y aparte de eso, yo creo que la experiencia que uno va adquiriendo en campo, al final eso solventa este problema pues de este sesgo que el investigador puede generar. Yo no lo veo así como algo muy grave ahora mismo. Yo creo que con la experiencia uno tiene habilidad de coger casi todas las especies. Hay unas gónfidas que son muy grandes, que es un pelín más difícil, que vuelan, pero por lo general yo creo que hay como que este error está solventado. Pero o sea, entiendo perfectamente cuando estás comparando tus propios datos, cuando estás como mirando esfuerzos que tú estás haciendo, que un mismo investigador está haciendo en diferentes zonas. Sí. Pero cuando estás juntando la información, como estás haciendo de todo el neotrópico, pues tienes investigadores muy buenos que colectan muy bien y otros investigadores no tan buenos y otros estudiantes y otros que no saben nada. Entonces tienes un rango gigantesco. O sea, en ese caso, ese ruido sí es un ruido importante. Sí, eso puede ser un ruido importante. Te refieres, ¿no?, en este estudio que estamos juntando muchas bases de datos de mucha gente. En ese caso, incluso, o sea, no trabajamos solo en este último caso, no son solo muestreos estandarizados. Estamos utilizando también datos de taxonomista, de observaciones fortuitas en el campo. Incluso las metodologías son, una persona ve y reconoce, sabe que la libela es esa, pues estamos utilizando datos heterogéneos. La manera que veo de solventar este problema, la manera como estamos haciendo es utilizando curvas de rarefacción, un poco para saber si lo que tenemos de riqueza observada se aproxima a la riqueza real o la riqueza predicha de especies. Pero es la única manera y no sé tampoco si sería una solución a este problema, pero yo quiero creer, como te he dicho, y tú me conoces muy bien, tú sabes que yo soy una persona optimista, pues yo quiero creer que hay calidad en los datos de esos investigadores, ¿no? Yo creo que sí, que aunque haya gente que mostré más o menos, pero que sí que hay una media de esfuerzo de muestreo. Súper. Un placer, George. Muy bien. ¿Alguien más? Si alguien más tiene... Mariano. Mariano, por favor, adelante. Fernanda, muy interesante tu charla. Tengo una preguntita más sobre un potencial trabajo o análisis que podrían hacer. Te pregunto, ese último trabajo que están mapeando la riqueza y los esfuerzos de muestreo, la abundancia de las libélulas, ¿no han pensado de pronto
evaluar o relacionar ese mapa que tiene esa escala geográfica tan amplia, muy interesante, con datos de cambios de uso de suelo a nivel temporal para priorizar dónde lugares hay que ir a colectar antes que exista una extinción y no se encuentren muchos individuos o especies allí. Muy, muy, muy interesante tu sugerencia, Mariano. Muchas gracias. Lo hemos hecho, pero no lo hemos hecho para odonatos. Yo lo he hecho en un estudio con los musgos de la península ibérica. Mapeamos los cambios de uso de suelo en la década de 90 hacia 2018 y dónde están los muestreos, ¿no? Y lo que encontramos es que los muestreos, como es esperado, están en sitios donde, bueno, es que en España, por ejemplo, en la península ibérica hubo mucho cambio, entonces están en sitios que hubo cambio hacia antropización. Pues sería súper, súper interesante hacerlo para libélulas. En Brasil, por ejemplo, sabemos que hay bueno, el cerrado, que es de donde vengo, ¿no? Que es la sabana neotropical. Ahí todavía hay mucha cobertura, hay mucho bosque, pero también hay una presión antrópica muy elevada y en Amazonía, en el arco de deforestación, también hay una presión increíble. Sería muy interesante. El desafío que veo ahora mismo, así a bote pronto, sería hacerlo, juntar, por ejemplo, yo sé que en Brasil tenemos bases de datos de land use, de uso de suelo, pero no sé si para todos los países, incluidos los países de América Central, si vamos a tener estos datos. Quizás en una escala más pequeña, en algunos países mega diversos, sería muy interesante hacerlo. No lo hemos planteado para este primer estudio, pero oye, con esa base de datos increíble que, bueno, con la ayuda de Alex y otros investigadores estamos compilando, pues yo creo que se puede hacer para más adelante. Muchas gracias. José Carlos Pimentel Reyes te pregunta si se pudo controlar o considerar el sesgo de la temporada de muestreo. No es lo mismo muestrear en invierno, cuando hay lluvias o cuando están las secas, ¿no? Eso es, yo creo que de lo que más les afecta a las libélulas. Total, sí, sí, Alex, a ver el nombre de José Carlos. Muchas gracias por la pregunta, José Carlos. Es una pregunta muy importante. En este estudio pues, hemos pedido que las personas pongan las fechas de muestreo. La idea de poner las fechas de muestreo es un poco para controlar eso, ¿no? Para saber cuándo este muestreo ha sido desarrollado. Ni todas las bases de datos tienen las fechas de muestreo y todavía estoy decidiendo lo que hacer, ¿no? Por ejemplo, si excluir algunos datos o no. Pero sí, es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de medir ese esfuerzo de muestreo. A mí quisiera, antes de que me ganaran el lugar, el orden, quisiera redundar sobre lo que dice Mariano. A mí me parece fascinante poder tener esta calibración de los patrones de riqueza en función de cómo estamos mermando este planeta. Nosotros tenemos los datos para México y un poquito para Norteamérica, digamos, México y Estados Unidos, de cómo estos patrones de riqueza se están alterando y detectar esos hotspots aún vigentes con el uso de suelo. Yo no sé si para Colombia estén esos datos que dice Fernanda de cómo ha cambiado el suelo, ¿no? Digo, si se tienen los datos con imágenes satelitales, podría ser una bonita manera quizás de acercarse a esa respuesta que dice, que nos sugiere Mariano, ¿no? Entonces, tampoco es que se requiera tener de todos los países, ¿no? O sea, habrá unos países donde no existen esos datos. Entonces, pero aún así, con los pocos países, sobre todo los más diversos, se puede atajar esa pregunta porque es muy válido, es una pregunta pues muy vigente para esto. ¿Qué vamos a
proteger de lo que queda, ¿no? ¿Qué nos queda por ir y decretar como zonas primordiales para los tomadores de decisiones? Entonces, por ahí quizás podríamos buscar cómo colaborar con Mariano, con Freddy, que no está ahora conectado, pero pues que podría ser también otra referencia. Freddy Palacino, de la Universidad del Bosque, y pues bueno, podríamos estar en contacto. A mí también una de las cosas que se me antoja mucho y que Javier, mi estudiante, lo medio mencionó, es esta cuestión funcional. También una de las cosas que a mí también me llama mucho la atención es, ok, se están deteriorando los ambientes, nos estamos quedando con un grupo más o menos reducido. Sí hay una especie de recambio importante en las especies que se están quedando. ¿Y qué características tienen esas especies que se están quedando? Funcionalmente son las especies más pequeñas, son las especies que toleran mejor lo térmico. Esas son de las cosas que también dentro de la perspectiva, más o menos parecido a lo que dice Mariano, no tan solo la riqueza, sino la diversidad funcional. Yo creo que podemos echar mano, hay fotos, hay dimensiones que podríamos echar, podríamos analizar para ver cuáles son, desde la perspectiva morfométrica y probablemente funcional, con qué nos estamos quedando, ¿no, Fernanda? Muy, muy interesante, Alex. De hecho, el grupo de Leandro Joen, Leandro Brasil, ellos tienen muchos trabajos comparando ambientes preservados y ambientes impactados dentro de la Amazonía. Y lo que están viendo aquí, hablando de composición de especies, no adentrando a los rasgos funcionales, pero lo que se ve es que hay una homogeneización, yo no sé cómo decirlo, homogenization, una homogenización de las comunidades en los ambientes impactados. Hay mucho más especies de anisóptera, que son especies que toleran más, ¿no?, el calor, diferencias de calor. Pero creo que han hecho algo, es que ahora no me acuerdo, pero eso de ver, porque al fin y al cabo es la ecofisiología de la especie, ¿no?, que va a decir si esa especie se queda o no. Ver a este nivel, no sé si lo han desarrollado, pero es una idea fantástica de ver los rasgos funcionales de especies en ambientes impactados, en ambientes pristinos. Sí, y también de ahí un poquito el otro punto que a mí me interesa mucho es algo que hemos comentado con diferentes charlas aquí, con diferentes grupos de insectos, donde la gente está muy preocupada no tan solo de que se extingan, sino de que los servicios ecosistémicos que proveen también estén limitados en el mejor de los casos o en el peor de los casos que dejen de existir. Porque, por ejemplo, en la literatura vemos que las especies con las que nos estamos quedando son especies más pequeñas, con ciclos de vida más cortos, menos exigentes, un desarrollo más rápido, etcétera. Especies cuyo costo de vivir es menos alto que para especies grandes, ¿no? ¿Qué supone eso dentro de la perspectiva de servicios ecosistémicos? Con una especie pequeña, como un cigóptero pequeño, un telebasis, una argia, etcétera, supone en cuanto a las presas que está consumiendo, si esas, por ejemplo, si esa función cumple algo en general, para el ecosistema en general, y lo mismo para otras especies, no nada más para odonatos, para otros órdenes de insectos, por ejemplo, escarabajos, mariposas, abejas. Si esa homogeneización que dice Fernanda, al final también tiene un impacto a nivel de servicios ecosistémicos, ¿no? Por ejemplo, los servicios de polinización, tan siempre hablados, si estos vienen también a ser, ¿qué tanto vienen a ser afectados? Porque nos estamos quedando con menos especies, aun cuando haya un recambio, aun cuando siga habiendo especies de polinizadores, pero son esas especies más pequeñas, y si es así, cómo eso contribuye a que tengamos menos flores polinizadas, menos mosquitos depredados, menos estiércol removido, ¿no? Esta es otra de las cosas que estaría genial poder calcular, darle incluso valor económico, ¿no? Decir, bueno, esto es lo que estamos perdiendo en esta degradación del planeta.
Sí, sería desde luego muy, muy, muy interesante y ese es algo también que tengo aquí apuntado, es que a mí me encantaría trabajar con cadenas tróficas, con trophic Sí. cascades, porque me acuerdo de un paper de 2004 en Nature que relaciona, yo creo que es de Holt, libélulas y relaciona libélulas con, bueno, peces, libélulas con abejas, y yo me quedé, cuando vi este paper, eso hace 15 años, me quedé. Sí, el de Knight, ¿no? El de Knight et al. Uno de Nature. Sí, 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 cadenas tróficas como un cambio en una de las partes afecta al final a todo el sistema. Sí, Sí. sí, muy, muy interesante. Pues bueno, Fernanda, creo que llegamos al final de este seminario. Ha sido un gran placer escucharte. Híjoles, es muy lindo. Nos emociona escuchar que hay todavía muchas cosas por hacer y que va caminando esto. Por ahí yo te voy a enviar un manuscrito que tenemos sobre patrones de riqueza latitudinal en odonatos en la parte de Norteamérica, algo que Ujú. sometimos a un journal ahora, para que también estés un poquito vigente en eso, para que eh, pues eso, puedas leerlo y quizás también ponernos una crítica, ¿no? Ahí. Eh, te felicitan Jorge, obviamente, Jenny Lee Montes, también de Colombia. Sí, un Y saludo a Jenny Lee, también está, es una colaboradora en este gran estudio de los neotrópicos. Y Jenny Lee colabora con todo el mundo también. Es una chica que está presente en todas partes. Sí. muchas gracias por tu participación aquí. Y bueno, Ujú. teneros más cerca me hace mucha ilusión, de verdad. Sí. Muchas gracias, Fer. Te va a hacer llegar, Angélica, mi estudiante, un PDF que indica tu colaboración a este ciclo. Y estamos en contacto. Sí, pues un placer. Y bueno, y si Mariano y si Freddy Palacino, si os animáis a hacer este trabajo ahí de relacionar los hotspots de diversidad con Mm, los tipos de uso de tierra, pues aquí estoy, me hará mucha ilusión. Por Hasta el supuesto. momento estoy limpiando las bases de datos, pero cuando la tenga y podamos hablar ahí con los coautores, pues yo sí. encantada. Yo creo Voy a que Igualmente, hablar daría con, muy resultados interesado. muy interesantes y muy útiles, como bien ha dicho Alex. sí, Sí, voy a hablar con nuestra experta Maya Rocha, que es la experta en analizar patrones de riqueza en función de las imágenes satelitales, es decir, uso de suelo, cambio de uso de suelo. Y si se tienen esas imágenes de Colombia y de Brasil, por supuesto, las podemos analizar. de Colombia se tienen. Yo conozco un proyecto que trabaja Ujú. con cambios de uso de suelo históricos. Sí, 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 estaría genial. guay, de Brasil también. Yo sé que tenemos estos datos. Gracias. Venga, gracias a todos, muchachos. Les deseo un excelente resto de semana y nos veremos en un par de semanas con otro seminario. Gracias, Fer. Gracias, gracias a todos. Chao. Chao.